Hola y buenos días. Bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidades. En la sesión de hoy contamos con la presencia del muy brillante y apreciado doctor Pedro Giordano. Pedro es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales por la misma universidad. Es también docente de la carrera de Sociología en la UBA, con sede de trabajo en el muy afamado Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es especialista en la obra de Parsons y el profesor Luhmann. El título de la conferencia del día de hoy es Contribuciones ontológicas y epistemológicas de la teoría luhmanniana del observador, que es un ensayo publicado hace apenas un año por nuestra revista mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y editada por el estimado colega doctor José Luis Velasco Cruz. Sin nada más que decir y con gran gusto, le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Pedro Giordano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad por la invitación y muy especialmente a Carlos Sedano, que fue quien me contactó y bueno, muy amable sus palabras de introducción, agradezco. Bueno, como si bien comentaba Carlos, el tema que voy a trabajar está vinculado a un artículo denominado Contribuciones ontológicas y epistemológicas de la teoría luhmanniana del observador, publicación reciente, pero que conforma una tríada de artículos también de reciente publicación, que es Contribuciones ontológicas y epistemológicas de la teoría del observador, donde abordo los debates ontológicos y epistemológicos a la luz de la teoría del observador, que va a ser la centralidad de la charla que voy a dar hoy, y también otros dos artículos, uno centrado en los aspectos ontológicos, se llama En busca de ontología en el proyecto desontologizador de Niklas Luhmann, y otro centrado en la parte epistemológica, denominado El constructivismo operativo de Luhmann y su reflexión sobre el conocimiento científico. Así que básicamente voy a... la charla de hoy, la exposición, va a ser una especie de popurrí de esos tres trabajos, un mezcladito de esos tres trabajos. Y bien, básicamente mi charla, primero quisiera enmarcarla, hacer una muy breve introducción del marco de mi tesis doctoral, en la cual se inscribe estos tres trabajos, en la cual efectúo una comparación en distintos niveles entre las perspectivas sociológicas de Talcott Parsons y de Niklas Luhmann. Luego voy a presentar muy brevemente a los debates ontológicos y epistemológicos que ha generado el constructivismo operativo de Luhmann, muy brevemente, para luego presentar, en tercer lugar, la teoría del observador. En cuarto lugar, observar esos debates a la luz de la teoría del observador. Creo que efectuar ese ejercicio teórico y reflexivo de atravesar por los conceptos centrales de esa perspectiva luhmanniana es muy útil, especialmente útil para revisar esos debates y especificar algunas cuestiones de índoles ontológicas y epistemológicas del pensamiento luhmanniano. Y finalmente voy a hacer una muy breve conclusión, donde voy a hacer una presentación de algunos puntos, sobre todo retomando la controversia con Parsons, que es quizás un poco el impulso de todo este gran tema. Bien. Todos estos trabajos se enmarcan en mi tesis doctoral, denominada De la jerarquía y la heterarquía, organización estructural de la sociedad moderna en las perspectivas de Talcott Parsons y Niklas Luhmann. En la tesis de doctoral yo desarrollo un esquema integral y multinivel para comparar teorías sociológicas, básicamente que tiene dos vías de acceso al objeto de estudio. A una la denomino problemas de frontera de la sociología respecto a otras disciplinas. Básicamente con problemas de frontera me refiero a problemas de índole ontológica, epistemológica y metodológica, para luego contactar con otra línea, que son los problemas sociológicos propiamente dichos, y son relativos a la delimitación del ámbito objetual de la sociología, al problema al que atiende y a una especie de manera de abordarlo, sobre todo centrado en la caracterización de las sociedades contemporáneas que tienen tanto Parsons como Luhmann. Bien, dado que la conferencia está centrada en la perspectiva luhmanniana,
Quise recuperar muy brevemente algunos de esos ejes, porque me van a servir me sirven para entender y para presentar el constructivismo operativo de Luhmann. Bien, ¿por qué la comparación? ¿No? Al referirse a Parsons, Luhmann afirma que la amplitud del proyecto, caracterizado por la codificación del saber de los clásicos y por el entendimiento de la acción, hacen de su propuesta, la de Parsons, la única teoría sociológica sistemática existente hasta el momento. Y luego de el alud crítico, que desde los 60 hasta los 80 no deja resquicio de la obra de Luhmann sin sacudir, junto a Habermas, Luhmann es uno de los que recupera la teoría parsoniana. Bueno, es la única teoría sociológica sistemática que tenemos hasta el momento. Bien, sin ignorar la catarata de críticas que desde fines del 50, de la década del 50, sacude los cimientos de la teoría general de la acción, entiende que ninguna de esas críticas logra acercarse a su nivel de abstracción. Para no cometer el mismo error, retoma abiertamente el objetivo parsoniano concerniente a la formulación de una teoría universal de la sociología. Tal es así que programáticamente declara su interés por formular una teoría universal de la disciplina como no se había intentado desde Parsons. Sin embargo, considera que este extraordinario proyecto parsoniano tiene también un defecto también extraordinario. Dice Luhmann, y acá es una de las principales críticas, dice, Parsons no logra garantizar la universalidad de su teoría porque sostiene que la sociedad puede observarse desde el exterior. Y así deja abiertas las cuestiones de autoimplicación cognitiva, si no lo resuelve. Yo, en la crítica de Luhmann está muy centrada, dice, bueno, eso se puede, la máxima expresión la alcanza con el esquema ágil, un esquema que analítica y deductivamente deduce la cantidad de funciones, el número de sistemas. Entonces ahí es en el ágil donde dice, bueno, acá está la máxima expresión de este esquema analítico, al cual Luhmann le va a contraponer una mirada desde el constructivismo operativo centrada en la operación. Bien, muy brevemente, lo que hice yo en mi tesis doctoral es empezar la comparación con los problemas de frontera, ¿sí? Y a nivel ontológico y epistemológico lo que hice fue comparar el realismo analítico de Talcott Parsons con el constructivismo operativo de Niklas Luhmann. Esto quería traerlo a colación porque, digamos, en los debates que fui relevando, una de las consideraciones más comunes es buscarle a Luhmann un nuevo compañero de discusión. ¿Sí? Estoy citando directamente. Bueno, vamos a encontrar un nuevo compañero de discusión para ver qué tanto se acerca o se aleja a su perspectiva. Y mi interés siempre fue, bueno, rastrear la herencia y la ascendencia de Parsons es decir, un viejo compañero de discusión. ¿Sí? Ir para atrás, ir a ver qué tanto ha influido la perspectiva sociológica de Parsons en Luhmann, y el día de hoy me voy a centrar sobre todo en la influencia del realismo analítico sobre el constructivismo operativo. Es un poco lo que orientó mis análisis, lo que guió mis análisis. Muy brevemente, solamente para presentar el realismo analítico de Talcott Parsons, ¿sí? Nos presenta una perspectiva ontológica que señala la existencia de un mundo externo, un mundo fenoménico, y nos habla de una realidad empírica independiente de las creaciones de la mente, que guarda cierto orden y donde los sucesos no ocurren al azar. ¿Sí? Tal es así que termina afirmando la existencia de una cierta congruencia entre el orden fáctico y el orden lógico, que más precisamente la denomina relación funcional. Entonces sería el cimiento ontológico sobre el cual luego erige su postura epistemológica, donde abiertamente dice, bueno, la ciencia es un terreno de conceptos que son abstractos y que son analíticos. ¿Sí? Y lo que es fundamental, una de las propuestas de Parsons, que dice, bueno, estos conceptos analíticos tienen una correspondencia no lineal con lo real, pero sí adecuada. Dicen, representa de manera adecuada la realidad. ¿Sí? Los conceptos científicos, dice Parsons, son afirmaciones sobre los fenómenos, pero nunca el fenómeno en sí mismo. ¿Sí? Uno de las claves de esa ejemplificación, de esa puesta en funcionamiento, es el concepto del sistema. Es un poco, y mi argumento es que Luhmann está discutiendo, sobre todo con el hay sistemas, que ahora lo voy a retomar, está discutiendo abiertamente con la conceptualización parsoniana. Bien, después de hacer ese ejercicio paso a una comparación metodológica, donde lo que comparo es ambas modalidades de escribir al método funcional. En el caso de Parsons, relato el periplo desde el derrotero, desde sus primeras posiciones, la estructura de la acción social, donde justamente trata de describir a su objeto de estudio.
luego pasa a un estructural funcionalismo, una posición intermedia, y finalmente aboga por un funcionalismo capaz de efectuar análisis dinámicos sobre su objeto de estudio. Así que expliquen la variación de la acción a lo largo del tiempo, ¿sí? El objetivo final de su carrera. En cuanto a Luhmann, al compararlo, enfatizo su búsqueda de revitalizar el funcionalismo, desligándolo del esquema causal y reconvirtiéndolo en un método de comparación. Así se cierra esto que denomino problemas funcionales, problemas de frontera, ¿sí? Y la conclusión que saco de esta primera etapa es que, decir, los problemas de frontera tienen consecuencias significativas y estructurantes para los problemas sociológicos, ¿sí? Entonces, el paso siguiente es compararlos en lo que llamo, bueno, sí, problemas sociológicos propiamente estrictamente hablando, y el primero es la delimitación del objeto de estudio. La voy a hacer súper breve, y ahí lo que contrasto es la mirada parsoniana centrado en la acción social como objeto, acción social como sistema y como objeto de estudio de la sociología, y el paso que da Parsons, que da Luhmann, perdón, de la acción a la comunicación, el giro comunicativo que propone. Luego, a nivel del problema sociológico, se lleva una coincidencia, una de las coincidencias más, los aspectos que más cercanía tienen, porque Luhmann recupera la figura de Parsons y dice, bueno, es quien logra con una genialidad inusitada captar el problema sociológico por excelencia. ¿Cómo es posible el orden social? Y luego da también un paso fundamental cuando conecta el problema del orden con el problema de la doble contingencia. Entonces Luhmann va a decir que la sociología se convierte en una disciplina propiamente dicha, no por la delimitación de un objeto, no por el desarrollo de una metodología, sino cuando consigue delimitar un problema constituyente. Y es Parsons la figura clave. ¿Sí? Fue Parsons el quien puso ese peldaño fundamental, que es la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad del orden social. Y finalmente, bueno, la última comparación, que da título a mi tesis, es la manera en que tienen de abordar el problema del orden, ¿sí? Como Parsons propone a la integración como una categoría central, como la función central del sistema social, y cuando observa al interior del sistema social, nos habla de que la sociedad moderna integra en base a una doble jerarquía, ¿sí? La famosa jerarquía de información y de energía, ¿sí? Donde incorpora los insumos de la cibernética de primer orden. En contraposición, Luhmann va a recuperar esas ideas, va a recuperar sobre todo los desarrollos parsonianos sobre los medios de intercambio, los va a reconvertir en los medios de comunicación simbólicamente generalizados, va a dar vuelta un poco la dimensión temporal, va a decir que son los catalizadores de la sociedad funcionalmente diferenciada, que es la sociedad moderna, pero en lugar de hablarnos de jerarquía va a decir que los sistemas se organizan de manera heterárquica, y ninguno está en posición superior al otro. Bien, este es quería enmarcar un poco desde dónde vienen estos debates. Me voy a centrar solamente en la primera parte, ¿sí? En los primeros dos ejes, los ontológicos y epistemológicos, centrándome en el constructivismo operativo de Luhmann, con algunas idas y vueltas con Parsons, y sobre todo en el final me gustaría decir, si queda tiempo, recuperar un poco la influencia parsoniana en el constructivismo operativo. Bien, ahora voy a pasar a presentar justamente los debates que logré relevar, ¿sí? Y los principales focos de controversia que ha despertado la mirada ontológica y epistemológica de Niklas Luhmann, ¿sí? Son los debates que fui relevando y que están presentes en los escritos. Simplemente voy a mencionar las líneas que componen ese debate, no voy a dar nombres, están todos en los textos, son muchas las referencias, es un trabajo difícil, complejo, y bien, muchos de los que cito ahí son colegas, compañeros, algunos de la casa, otros del grupo. Espero no haberlos tergiversado demasiado en mi interpretación, pero bueno, la verdad que todos fueron insumos muy, muy valiosos para comprender estas dos áreas bastante complejas del pensamiento luhmanniano. Bien, a nivel ontológico, yo considero que el principio organizador que utilicé para organizar el debate fue la evaluación del proyecto desontologizador de Niklas Luhmann, ¿sí? La tesis de la desontologización. Y ahí básicamente encuentro 4 líneas, 4 cursos por donde siguen los distintos análisis. En primer lugar están los que confirman que la meta fue alcanzada, es decir, que Luhmann sí desontologizó su teoría. Eso es visto de una manera positiva por unos y negativa, así como un obstáculo
ontológico sería en este caso. ¿Sí? La primera línea dice, bueno, la meta fue alcanzada porque hay realmente un avance del conocimiento porque Luhmann desarrolla una teoría postmetafísica de la sociedad que desontologiza los supuestos del realismo filosófico. En contraposición, están quienes ven a la desontologización pero con otros ojos. ¿Sí? Una segunda línea crítica le objeta que junto al rechazo a la ontología, Luhmann menosprecia la problemática de la complejidad, niega que los sistemas sociales sean entidades reales, rechaza la influencia de los niveles inferiores de un sistema emergente y abandona las explicaciones causales. Luego se abre otra línea, ¿sí?, que pone en cuestión la efectividad de la desontologización. Y ahí hay también dos diferencias entre quienes cuestionan el alcance de la desontologización, sugiriendo, por un lado, que la presencia de elementos ontológicos no asumidos evidencia el fracaso del proyecto general. ¿Sí? Es decir, la presencia de elementos ontológicos evidenciaría el fracaso de Luhmann en este aspecto. Y por el otro, se enfrentan quienes ven que hay un tipo de ontología particular en la perspectiva luhmanniana, pero ello no le impide efectuar explicaciones acerca de la estructuración de lo real. ¿Sí? Luego, cuando presente la teoría del observador, voy a dar cuenta de cómo yo me ubico en esta última línea, que asume que hay elementos ontológicos, pero ello, lejos de invalidar la postura parsoniana, le permite resolver los problemas que autogenera. Bien, a nivel epistemológico, ¿sí? Yo me centré en la posición de Luhmann en torno al debate entre constructivismo y realismo. ¿Sí? Ahí recupero el análisis pionero de Rush, creo que es uno de los pioneros, ¿sí?, cuando nos habla de esa two front war, ¿sí?, esa guerra en dos frentes que lleva adelante Luhmann con el realismo y con el constructivismo al mismo tiempo. Entonces, al respecto de la epistemología, evalúo la teoría luhmanniana del conocimiento a la luz de la distinción entre realismo y constructivismo. Según distintas versiones, se dice que su oposición al realismo metafísico no imposibilita alinearlo con otro tipo de realismo, el realismo gramatical desarrollado principalmente por Wittgenstein, Strawson, Bashkart, Putnam y Dupré. Siempre y cuando, por supuesto, dicen, se despojen de los excesos constructivistas de Luhmann. Por el contrario, dicen que por su posicionamiento agnóstico, según el cual la realidad no juega ningún papel teórico, Luhmann se inscribe en el constructivismo radical. Esto también genera una nueva distinción entre los constructivistas radicales, que dicen, bueno, eso es un paso fundamental, y quienes se enfrentan desde el realismo al constructivismo radical, que critican a Luhmann por ese posicionamiento. Luego se abre una tercera vertiente que no se inclina por ninguna de las dos opciones, y por ejemplo dicen que Luhmann funda una tercera posición, que presenta un un diseño no dualista, o que existe, en su perspectiva, hay una coexistencia pacífica de una ontología realista con una epistemología constructivista. Yo esta tercera línea la termino subdividiendo en una más, que también es donde me voy a finalmente ubicar, que más que una superación o una perspectiva de convivencia pacífica, junto a otros autores y autoras, señala que entre ambos polos hay cierta tensión, no del todo definitiva, no resuelta definitivamente por Luhmann. ¿Sí? Así que son básicamente 4 posiciones en el debate en torno a la ontología y 4 posiciones en el debate en torno a la epistemología. Bien, hecha esta presentación, ahora voy a presentar algunos lineamientos teóricos de la teoría del observador de Luhmann, para finalmente observar esos debates a la luz de la teoría del observador, pues considero que ella nos otorga unos insumos teóricos fundamentales para comprender aspectos tan complejos como los que acabo de presentar. Bien, en el artículo que da nombre a esta conferencia, ¿sí?, yo persigo un objetivo a largo plazo, que por supuesto no está abordado en su totalidad, que es la de vincular analíticamente la teoría del observador con la teoría de sistemas sociales de Luhmann y su teoría de la sociedad. Y ahí un objetivo a largo plazo es ver cómo se construye el edificio teórico luhmanniano y cuáles son los vínculos entre cada una de estas teorías. Por supuesto que están fuertemente interconectadas, pero justamente yo lo que propongo es una línea hipotética en este trabajo, que lo que propongo es que la teoría del observador puede interpretarse como el mayor nivel de abstracción desde el que Luhmann edifica primero la teoría de sistemas sociales, marco de referencia idóneo para que la sociología fundamente la especificidad de su objeto,
y promueva la unidad de la disciplina. Y posteriormente la teoría del observador, de la sociedad, perdón, una observación de segundo orden que desde dentro de la sociedad observa cómo observa la sociedad. Y por supuesto es una línea hipotética atemporal, porque Luhmann primero escribe la teoría de sistemas sociales, y posteriormente presenta la teoría de sociedad, y todos estos aspectos que recupero son más del último Luhmann. ¿No? Pero digo, bueno, a ver si se puede pensar en una nueva temporalidad para ver de qué manera se pueden vincularlo. Ese es el objetivo a largo plazo. Por supuesto, esto genera un problema, ¿sí? Porque en comparación con la teoría de sistemas sociales y la teoría de la sociedad, la del observador carece de un desarrollo sistemático y está diseminada en distintos textos del autor. Entonces, para superar ese obstáculo, opté por presentar algunas de las principales conceptualizaciones que la conforman, principalmente la distinción entre operación-observación, de la que se desprenden los tipos y los niveles de observación, la idea de cláusula operativa y de acoplamiento estructural. Para esto, como les comentaba, me centré en la etapa final de Luhmann, los textos del 88, Cognition as Construction, del 90, The Cognitive Program of Construction, y la ciencia de la sociedad, ¿sí? Donde Luhmann más abiertamente presenta su perspectiva, su teoría de la reflexión, ¿sí? Así que son esos textos los que me centro, principalmente, haciendo mención por supuesto, al resto de las obras clásicas, pero esos son donde más insumos teóricos pude encontrar. Bien, entonces el objetivo específico de este trabajo fue el de indagar los aportes de la teoría del observador a los debates sobre su posicionamiento ontológico y epistemológico. Bien, la teoría luhmanniana del observador está especialmente influenciada por el cálculo de la forma de Spencer-Brown. Con el propósito de revitalizar el empleo de figuras como la autorreferencialidad o la paradoja en el campo de la lógica, Spencer-Brown propone iniciar un cálculo matemático sin ningún presupuesto, en un espacio no marcado o hoja en blanco, y operar así con el mínimo posible de signos para posteriormente combinarlos y complejizar la ecuación. En consecuencia, la configuración de la forma precisa de una sola ley. En un espacio no marcado, dice Spencer-Brown, traza una distinción, y luego llame la primera distinción. Dado que el trazado de una nueva línea debería realizarse en otro lugar de la hoja, afirma que el signo inicial es de por sí una distinción, que a su vez contiene una indicación. Así, el signo inicial, la forma, remite a una sola operación. Años después, Spencer-Brown sugiere que la lógica es la rama más importante de las matemáticas no numéricas, donde con más importante refiere al sentido original de la palabra, cito a Spencer-Brown, lo que es importante y que es importado. En este sentido, concluye, retrospectivamente, que su cálculo de la forma es más importante que las matemáticas numéricas, pues es anterior a ellas, es más profunda. It's deeper, dice. Justamente mi propuesta es que la idea de abstracción, que Luhmann tiene una idea de abstracción muy relacionada a esta idea de Spencer-Brown como lo anterior, como lo más profundo. De hecho, una base de mi argumento es que el argumento que da forma a la idea de que la teoría del observador es la base sobre la cual se erige su edificio conceptual. Sería más profundo que luego la teoría de sistemas y luego la teoría de la sociedad. ¿Sí? De hecho, que comprender la teoría del observador con sus principales conceptualizaciones, ¿sí? Es una ardua tarea, pero que allana el camino para luego entrarle a los aspectos más controversiales que tiene la teoría de sistemas y la teoría de la sociedad. Bien, se puede emparentar la idea de abstracción planteada por Luhmann con esa concepción. Esa es, por supuesto, es mi hipótesis. Su teoría de la observación también inicia de la manera más abstracta posible. Esto es, con el trazado de una distinción en un espacio no marcado. Luego, liga conceptualmente la observación con la primera distinción, la que se efectúa operativamente y no puede observarse a sí misma porque la distinción de la distinción requiere tiempo. Por ello, el análisis conduce a la operación, condicionamiento empírico de toda observación y presupuesto para la existencia fáctica y real del sistema. Las operaciones son los elementos del sistema cuya temporalidad los vuelve eventos irrepetibles que aparecen para desaparecer o acontecimientos señalados cronológicamente que ocurren en el presente. Solo en la medida en que un sistema enlaza a lo largo del tiempo la operación que le otorga identidad, se diferencia del entorno.
Para graficarlo, Luhmann utiliza la imagen de una red selectiva, porque no todo es compatible entre sí, y recursiva, porque cada operación debe tener en cuenta a la anterior. Mediante la cual, esa red, el sistema logra la clausura con lo que se determina total y exclusivamente por sí mismo a nivel operativo, por ello es autorreferencial, a nivel estructural, por ello es autoorganizativo, y a nivel elemental, por ello es autopoiético. Bien, ahí viene la pregunta, una pregunta muy compleja, o muy complicada para mí, por lo menos, es ¿cómo dar cuenta de la operación? ¿Sí? Luhmann nos dice, para dar cuenta de la operación necesitamos un tipo especial de operación, que es la observación. Es una forma especial de distinguir e indicar. Influenciado, por supuesto, por Spencer Brown, Luhmann sostiene que la observación es la realización operativa de una distinción mediante la designación de un lado y no del otro. Se trata de dos acontecimientos temporalmente simultáneos, porque indicar es al mismo tiempo distinguir, y distinguir es al mismo tiempo indicar. La observación, entonces, ensambla dos componentes. Es una operación, porque ella misma es observable, y además es el empleo de una distinción, por lo que se posiciona más libremente que la operación, ya que solo debe coordinar lo señalado con una distinción. Con base en estas conceptualizaciones, Luhmann da un paso clave para especificar tipos y niveles de observación. En principio, dice que al enlazar sus operaciones, el sistema las indica y las distingue del resto de las posibilidades. Es decir, observa. Se trata de un proceso al que denomina observación de la operación y que permite apreciar cómo el sistema liga sus operaciones de manera ciega, dejando de lado lo que deja de lado. Asimismo, relaciona la observación de la operación con un nivel de observación de primer orden y realiza, por supuesto, denomina al sistema que la realiza observador de primer orden. Acá aparece el observador de primer orden. Luego, la observación de la operación de observación enfoca al observador de primer orden para examinar las distinciones que utiliza. Así surge un nuevo nivel de observación y conjuntamente el observador de segundo orden. Cuando el sistema opera, indica y distingue, pero lo distinguido es su punto ciego. Toda observación es latente para sí misma, de modo que para observarla se requiere una nueva diferenciación con un nuevo esquema y que suceda en una temporalidad posterior. Se demanda un observador de segundo orden que identifique el esquema de observación utilizado por el observador de primer orden, que se concentre en su latencia, en la que éste no puede ver desde su posición. O sea, alguien que observe cómo observa el observador observado. Estos son un poco los juegos de palabras que vuelven complicada la teoría del observador, pero nos permite identificar los tipos de observador y los niveles de observación. Para ejemplificar, ¿sí? Luhmann dice, bueno, en el sistema científico, desde una posición de segundo orden, un investigador o una investigadora evalúan la veracidad o la falsedad de las publicaciones de otros investigadores, o en este caso, de mis palabras en esta charla. En la economía, los precios permiten observar cómo los observadores de primer orden se observan en el mercado. En la política, con mira a los resultados electorales, gobierno y oposición se observan mutuamente la opinión pública. Bien. Luego paso a presentar de manera muy breve, y con esto terminar los principales conceptos de la teoría del observador, las ideas de clausura operativa y acoplamiento estructural. Respecto a la clausura, dice Luhmann, es posible exclusivamente por la producción de un sistema de sus propias operaciones y por su reproducción dentro de la red de sus anticipaciones y recursos recursivos. En consecuencia, clausura operacional significa que las operaciones propias se posibilitan recursivamente por los resultados de las operaciones propias. El sistema consigue reconocer sus operaciones para establecer su propio estado mediante el rechazo o la modificación de los supuestos del entorno. La clausura, entonces, expresa que es en el plano de las operaciones donde el sistema no establece contacto con el entorno. Y ello, a la vez, es condición de posibilidad para la apertura. Para informar en qué consiste esa apertura y esclarecer la naturaleza del vínculo sistema-entorno, Luhmann acuña la noción de acoplamiento estructural. Y acá solamente me voy a dedicar a acoplamiento estructural, dejando de lado la idea de interpretación, que tiene muchos más vínculos con Parsons, por supuesto.
Dice, a las influencias del entorno, dice Luhmann, atan y acrecientan determinadas causalidades que actúan sobre el sistema acoplado. Lo irritan y de esa manera lo estimulan a que se autodetermine. No hay irritación proveniente del entorno ni transferencia de irritación hacia el sistema. Se trata de una construcción de complejidad interna propia del sistema, posterior a los influjos del entorno. Por lo tanto, es siempre autoirritación. Resumidamente, los sistemas clausurados en su operación se vinculan mediante acoplamientos estructurales. Esto da lugar a la paradoja, dice Luhmann, de la total dependencia de los acoplamientos estructurales en total autonomía de la operación. Bien, para cerrar esta sección sobre la teoría del observador, conceptualizaciones extremadamente complejas, complicadas de presentar, cierro con cuáles son las ventajas que dice Luhmann tiene la teoría del observador. ¿Sí? Dice, el observador del observador no es un observador mejor, es simplemente otro. Por ende, la teoría del observador no constituye un punto de vista privilegiado. Al observar, toda observación participa de la observación, por lo que nunca se accede a una posición externa. Y acá uno de los grandes puntos donde se centra la crítica a Parsons, ¿sí? A su ágil que observa desde fuera a la sociedad. ¿Qué ventaja ofrece entonces? ¿Sí? Si no nos da un punto de vista privilegiado, nos pone en una situación mejor. Al aclarar cómo su observado hace a un lado la totalidad del mundo para concentrarse en una parte, es decir, identifica cómo éste reduce la complejidad, consigue un notable aumento de complejidad, la del observado y la suya. De esta forma, atiende al descubrimiento más excitante de la investigación cognitiva moderna, la latencia, término que designa la posibilidad de observar y describir lo que otros no pueden observar. Este cambio de perspectiva instala el problema de la latencia en el centro de la escena y permite arribar a conclusiones circulares y paradójicas. Además, otra de las ventajas, dice Luhmann, como una distinción es la marcación de un campo, la reentry posibilita volver a entrar en ese campo distinguido. Si se toma el caso de la distinción sistema-entorno, entonces la teoría del observador puede volver sobre la distinción inicial y así decidir si la mantiene o no. En otras palabras, transforma la paradoja mediante un volver y aplicar lo mismo, pero de forma diferente, ya que se está en una nueva posición. Bien. El nexo hacia mí, la manera que estas conceptualizaciones permiten iluminar algunos aspectos de los debates ontológicos y epistemológicos, está centrado en que una de las tesis centrales de Luhmann que dice, en el curso de la evolución hay solo 3 operaciones que lograron el cierre sistémico. Los organismos la vida, en los sistemas psíquicos la conciencia y en los sistemas sociales la comunicación. Por ello, cuando busca la referencia sistémica del observador que lleva adelante el conocimiento, las opciones que se le abren son solamente 3. Vida, conciencia y comunicación. En lo que sigue se analizan las secuelas teóricas desencadenadas por la decisión de situar el conocimiento en la sociedad, sistema social que involucra al conjunto total de las comunicaciones. Bien. Bueno, ¿para qué este análisis? ¿Sí? ¿Para qué este derrotero conceptual? ¿Sí? Acá viene una de mis apuestas, es que todos estos desarrollos teóricos, estos lineamientos conceptuales, son muy útiles, especialmente útiles para observar algunas de las principales controversias que se abren acerca del posicionamiento ontológico y epistemológico de Niklas Luhmann. Antes de ello, por supuesto, quería decir que, digamos, la separación entre ontología y epistemología tiene, por supuesto, su complejidad. Es una separación, si se quiere, de índole analítica. ¿Sí? Los límites entre esas áreas son muy porosos. ¿Sí? No se trata de barreras físicas, donde digamos, bueno, acá termina la ontología y acá empieza la epistemología. Y por supuesto hay temáticas que están intrínsecamente vinculadas. Bien. Voy a volver entonces a los debates a nivel ontológico. ¿Sí? Había dicho que hay básicamente 4 posturas. Una de las que dicen los que ven a la desontologización como un avance del conocimiento, en contraposición a las que dicen que acarrea, ¿sí? El rechazo a la ontología acarrea más problemas que soluciones. Por otro lado, los que dicen que hay huellas ontológicas en la perspectiva luhmanniana,
y diferenciándose entre las que implican que ello evidencia el fracaso del proyecto de Luhmann y las que en cambio moderan el alcance de la desontologización evidenciando una serie de elementos ontológicos. Yo me sumo a esta línea interpretativa y trato de aportar a ella, y mi hipótesis es que hay elementos ontológicos constitutivos de la teoría luhmanniana, en la teoría luhmanniana, y que ellos, lejos de invalidarla, fomentan la resolución de los problemas autogenerados por la propia teoría. Bien, ¿por qué? ¿Por qué, digamos, llego a esta conclusión? Digo, el proyecto teórico encarado por Luhmann proclama la desontologización radical de la semántica tradicional veteroeuropea. Es un pilar de su perspectiva. Dice, esta incluye el pensamiento greco-romano-cristiano, una semántica peculiar o acervo cultural propio de formas pasadas de diferenciación, cuya visión jerárquica deviene obsoleta para caracterizar a las sociedades modernas heterárquicamente organizadas. Dice Luhmann, pese a que esta herencia acompaña el surgimiento de la modernidad, su crítica reposa en la extinción de la sociedad que describe. Para Luhmann, la tradición ontológica está dominada por la unidad del ser. Dice, debido a que la nada no existe, lo real ocurre solo bajo la forma del ser. El ser entonces es el único valor válido de observación. La caducidad de este proyecto, dice, se manifiesta en su incapacidad de reflexionar sobre su principal defecto. ¿Cómo puede insistirse en la unidad cuando es inevitable distinguir entre ser y no ser? De ello se desprende también su incapacidad para entender que el esquema de observación, ser-no ser, hay un único valor válido, y que en consecuencia el observador solo puede citarse de un lado. Debe participar del ser, pues de otro modo no podría observar. El proyecto desontologizador de Luhmann se ubica en contraposición de esta perspectiva, de este tipo de semántica propio de sociedades estratificadas o centroperiféricas. Dice, y acá Luhmann, viene todo el trabajo realizado, toda la recuperación de la teoría del observador, Luhmann parte de la diferencia en lugar de la unidad, una de sus tesis centrales. Así comienza antes que cualquier distinción efectuada por un observador, para luego conectar con la teoría de sistemas e inclinarse por la distinción entre sistema y entorno. Como se dijo, bueno, mi posicionamiento es que hay una serie de elementos ontológicos constitutivos de la teoría de Luhmann, y considero que este posicionamiento no se aleja, no está tan lejano a la primera línea de debate, decía las que dicen, bueno, efectivamente logró la desontologización, porque incluso aquellos que asumen o que dan cuenta de la desontologización, dicen que todos identifican cierta ontología mínima en su postura. Bueno, hay una ontología mínima en Luhmann. Así que considero que no son posturas tan alejadas, si bien, por supuesto, tienen sus diferencias. Bien, ¿cuáles son estos elementos? Yo digo que los principios ontológicos, algunos de ellos, son la complejidad, los sistemas, el tiempo y la realidad como condición de posibilidad del pensamiento científico. Los voy a presentar de manera súper breve, ¿sí? Solamente los aspectos que conectan con la teoría del observador. Cualquier cosa de última, si hay alguna pregunta, se puede profundizar luego. Comenzando por la complejidad, un problema constante en la perspectiva luhmanniana. En sistemas sociales, Luhmann identifica dos usos de la complejidad: la complejidad de la operación y la complejidad de la observación. Lo que yo propongo es una breve alteración de ese esquema original, y según la hipótesis que plantea la posibilidad de desagregar el primer uso con base en el esquema problema-solución. De esta manera yo asumo que hay tres usos de la complejidad en la obra de Luhmann. El primero es el de la complejidad como espacio no marcado, ¿sí? Por supuesto refiriéndonos a Spencer Brown, donde la complejidad es situada como problema de referencia o telón de fondo de todo análisis. El segundo uso es la forma u operación de la complejidad, que expone la manera de afrontar este problema inmanente, ¿sí? De la complejidad como telón de fondo. Y ahí aparece la delimitación de los sistemas, mecanismos reductores de complejidad que surgen a partir del enlace selectivo de algunos elementos. Finalmente, el tercer uso, la consecuencia a afrontar por todo sistema que realiza una selección, consiste en asumir la falta de información para aprender y describir plenamente tanto al entorno como a sí mismo, cuestión que refiere al tercer uso, que es la complejidad de la observación. Bien, luego mis análisis conectan, por supuesto, la complejidad con los sistemas, hablan de los sistemas complejos, y
Sobre los sistemas también voy a ser muy breve. Luhmann se alinea con una teoría general de sistemas de segunda generación, ¿sí? Siguiendo el camino que planteaba que planteaba Parsons, perdonen, con una teoría general de sistemas de primera generación, una cibernética de primer orden, y también uno de los pioneros en incorporar la idea de complejidad a la teoría sociológica. Luhmann se alinea con una segunda generación, la cibernética de segundo orden de von Foster. Bien, solamente me quiero centrar, bueno, esta segunda línea lo que hace es impulsar el cambio de su diferencia directriz desde la teoría de sistema-entorno hacia la autorreferencialidad. Esta es una tesis centrales del libro Sistemas Sociales. Solamente me quiero concentrar en uno de los focos controversiales, que también me parece que la teoría del observador es muy útil, que es el hay-sistemas. El hay-sistemas lanzado, arrojado así sutilmente por Parsons en sistemas sociales. Bien, sobre el sistema social, sobre el hay-sistemas, perdón, se dice que es una presunción metafísica y pragmática, también se dice que solo tiene un significado metodológico preliminar, ¿sí? Según distintas perspectivas, que se trata de una hipótesis de trabajo, o que es uno entre otros elementos realistas. Bueno, como fui anticipando, yo considero que la teoría del observador se sirve de apoyo a esta última línea analítica, y considero que el concepto extremadamente formal de observación que propone, que parte de la diferencia, para luego conectar con la teoría de sistemas y continuar con la diferencia sistema-entorno. De todas las diferencias, dice, bueno, los análisis se van a guiar por la diferencia directriz sistema-entorno. El punto, ¿sí? Acá es donde me parece súper pertinente la teoría del observador, el punto es que porque hay operación, hay sistemas. Es a través del enlace selectivo y recursivo de sus operaciones que el sistema se diferencia del entorno, alcanzando su clausura operativa, que a la vez es condición de posibilidad de apertura a un entorno más complejo. Así, operación mediante, Luhmann postula el carácter concreto de sistemas que son reales, que están en el mundo real y que además son autorreferenciales, es decir, son una unidad constitutiva consigo mismo, autoorganizativos, es decir, que constituyen sus propias estructuras, y autopoiéticos, es decir, que reproducen sus elementos a partir de sus propios elementos. En este punto me interesa destacar dos citas muy importantes. La primera es la de sistemas sociales, la del libro Sistemas Sociales. Yo considero que cuando asume el carácter concreto de los sistemas, hay una apuesta muy fuerte para desligarse del posicionamiento analítico de Parsons. De ahí la disputa con Parsons, con el realismo analítico de Parsons, me parece especialmente pertinente y que no se tiene que eludir para comprender un poco el hay-sistema. ¿Sí? Una de las principales críticas en este nivel de la discusión es, Luhmann dice, no podemos asumir la posición de retirada de que la teoría de sistemas tenga únicamente una relevancia analítica. ¿Sí? Y de hecho, la principal crítica que le hace al realismo analítico es que no resuelve satisfactoriamente la congruencia entre los conceptos analíticos y la formación real de los sistemas. Entonces la diferencia concreto-analítico me parece que uno de los principales interlocutores es el realismo analítico parsoniano. El segundo punto a destacar, que también va a ser muy importante para los próximos desarrollos, es que en sus últimos trabajos, en estos artículos que les citaba de los 90, donde Luhmann abiertamente discute con el constructivismo radical, el recurso reaparece. ¿Sí? Y yo considero que le sirve para reafirmar la base operativa de su constructivismo. Dice Luhmann, hay sistemas cognoscentes. ¿Sí? Habla de que se asume un punto de partida ingenuo o naive, pero se pregunta, bueno, ¿cómo debemos comenzar si no ingenuamente? Y de nuevo, la herencia de Spencer Brown. Si hay sistemas es porque hay operaciones, y ello le permite eludir así la asociación de su constructivismo con algún tipo de idealismo, escepticismo o solipsismo respecto a la realidad, que son algunas de las principales críticas que se le hicieron al constructivismo radical. Bien, bueno, luego mis análisis pasan por la categoría de tiempo, de la cual me voy a referir, porque ya hablamos un poco con la relación entre operación, elementos del sistema y temporalidad, sobre todo presente, como diferencia entre pasado y futuro. Ahora sí quiero tocar uno de los aspectos centrales, que es la concepción de realidad como condición de posibilidad del conocimiento.
Creo que esta consideración es la que permite pivotear entre el posicionamiento más de carácter ontológico y el epistemológico, si es que se puede hacer ese paso. Bien, yo considero que cuando Luhmann presenta la tesis de la desontologización, advierte, dice Luhmann, no significa que se niegue la realidad, porque entonces no habría nada que operara, nada que se observara y nada que se pudiera obtener mediante el apoyo de distinciones. En este sentido, Luhmann no es escéptico respecto a la realidad. Lo que cuestiona es la relevancia epistemológica de una representación ontológica de la realidad. En definitiva, dado que el conocimiento no tiene acceso al mundo externo, al entorno, se abren dos opciones. Se puede negar que exista dicho mundo externo, pero también podemos, y más verosímilmente, dice Luhmann, afirmar que el mundo externo es como es. Desde aquí los senderos se bifurcan. Surge un problema ontológico que involucra el entendimiento de la realidad y otro de índole epistemológico que indaga el vínculo entre conocimiento y realidad. Para cerrar los debates a nivel ontológico, primero voy a abordar el primero. En mi artículo recupero varias frases donde se puede observar una hipótesis sobre la existencia de la realidad. Solamente quiero recuperar dos frases y unirlas, ¿sí? Dice Luhmann, el conocimiento solo puede conocerse a sí mismo, aunque puede, como si fuera por el rabillo del ojo, determinar que esto solo es posible si hay algo más que cognición. Posteriormente, en defensa de la concepción constructivista del círculo de la autofundación del conocimiento, da otro ejemplo muy gráfico. Dice, desde hace bastante tiempo se sabe que el cerebro no tiene absolutamente ningún contacto cualitativo con el mundo externo. Solo uno muy leve y cuantitativo. Entonces lo que hago es unir ambas concepciones y acá viene el resultado. Dice, aunque solo sea por el rabillo del ojo o mediante un leve contacto cuantitativo, distinción mediante, el conocimiento puede tener ciertas garantías de que solo es posible si hay algo más que conocimiento. Esto es una realidad que no puede ser totalmente entrópica. Entonces, si el relevamiento es correcto, aunque no abundan las precisiones, por supuesto, se puede establecer que para Luhmann, por lo menos establezco que para Luhmann, la realidad es condición de posibilidad del conocimiento científico. Ahí cierro mi posicionamiento en el debate ontológico, abre el debate epistemológico, porque creo que yo avanzo hacia la realidad como condición de posibilidad del conocimiento, pero acá viene la pata epistemológica, dice, la realidad nunca puede ser el fundamento del conocimiento científico. Si la condición de posibilidad, nunca el fundamento. Y acá es donde aparece la faceta constructivista operativa bien más fuerte de Niklas Luhmann. Bien. La constructivista operativa, perdonen, es en sí misma una teoría del observador, que distingue niveles y tipos de observación. Observa cómo en la sociedad se configura una red selectiva y recursiva de comunicaciones especializadas en la determinación de la veracidad o falsedad del conocimiento. No se fundamenta en el sujeto, no se justifica en la representación de la realidad, no adopta posiciones externas jerárquicas y no pretende arribar a unidades o identidades. Inicia y termina con distinciones para contribuir a que la ciencia se autodescriba como una entre tantos sistemas funcionalmente diferenciados y así reflexione que no es más que un producto de la evolución, que aporta la autopoiesis de la sociedad enlazando comunicaciones que giran en torno a conocimiento. De esta manera se inscribe el sistema científico en esta perspectiva heterárquica de la sociedad funcionalmente diferenciada, rasgo característico y transversal de la sociedad moderna. De hecho, así Luhmann considera que logra generar una epistemología fundada sociológicamente. Muy interesante esa idea. Y yo digo, bueno, a esa epistemología fundada sociológicamente la denomina constructivismo operativo. Para resumir el posicionamiento de constructivismo operativo, yo lo resumo en el siguiente postulado. ¿Sí? Por supuesto, utilizando palabras de Luhmann. El constructivismo operativo dice que el conocimiento científico es una construcción efectuada al interior de la ciencia,
que es real, pero no tiene acceso a la realidad. Entonces, para analizarlo, ¿sí?, lo desgloso en dos partes. Comenzando por la que indica que el conocimiento científico es real, pero no accede a la realidad. Dice Luhmann, podemos decir que los sistemas de conocimiento son sistemas reales, empíricos, es decir, sistemas observables, en un mundo real. Sin un mundo no podrían existir ni saber. Es solo que cognitivamente el mundo es inaccesible para ellos. Entonces acá viene el problema. ¿Qué significa que el conocimiento sea real? ¿Por qué carece de acceso a la realidad? Acá me parece que de nuevo la vuelta a la teoría del observador es fundamental para atender a esta problemática. Se relevó que la distinción solo puede introducirse de manera operativa, que el modo de dar cuenta de una operación es mediante una observación que indica distinguiendo, y que producto de la formación de una red recursiva de operaciones el sistema se clausura. En este marco se encuadran las respuestas. En primer lugar, el conocimiento es real porque es una operación. Por ende, gracias al enlace selectivo y recursivo de operaciones que giran en torno al conocimiento, que hay sistemas cognoscentes. Luego, la clausura operativa, que es una propiedad de todo sistema, acarrea consecuencias epistemológicas particulares. ¿Cuál es el entorno de la cognición? La realidad, en tanto unidad de la diferencia entre cognición y objeto. Junto al mundo, la unidad de diferencia entre sistema y entorno, y al sentido, unidad de la diferencia entre actualidad y posibilidad, la realidad forma parte de la tríada de conceptos indiferenciados, que son aquellos que no son introducidos mediante distinciones con otro concepto y que pueden incluir su negación. Para comprender esta cuestión, cabe destacar que además de concentrar la atención en las observaciones recursivas de su observado, el constructivismo operativo amplía la mirada hacia la latencia, ¿sí?, que era uno de los grandes hallazgos de la teoría del observador, ¿sí?, observar el punto latente, observar la latencia. Al carecer de variabilidad requerida para afrontar la complejidad inherente a la realidad, la ciencia está coaccionada a seleccionar. En consecuencia, el conocimiento científico es un corolario del cierre del sistema científico. Es parte de lo indicado, mientras que la realidad es su punto ciego, es decir, queda del lado de lo distinguido. Por ello, la realidad, dice Luhmann, siempre permanece desconocida. Sin embargo, esta tesis, esta apuesta fuerte, dice, lejos de plantear la irrealidad del entorno, solo enfatiza su inaccesibilidad. Movimiento teórico que sacrifica la idea clásica de correspondencia. De esa manera, el propósito es reemplazar las tesis que refieren a la asimilación, representación o adaptación entre conocimiento y objeto por el problema relativo a cómo un sistema construye complejidad propia bajo condiciones de clausura cognitiva y cómo, a pesar de ello, incrementa su eficacia. Sí, creo que acá cuando desmantela la tesis representacionista es cuando se aleja definitivamente del realismo analítico de Parsons. Si es la mayor ruptura con el realismo analítico de Parsons, dice, bueno, el conocimiento puede representar de manera adecuada, no lineal, a la realidad, y dice, bueno, no, eso no sucede. Si hay, obviamente, Parsons no había asistido a los avances kuhnianos y otros. Bien, había desligado este postulado del constructivismo operativo, ¿sí? El conocimiento es real, pero no tiene acceso a la realidad. Ahora voy a centrarme en el conocimiento científico es una construcción del sistema científico. Bien, si la ciencia no representa la realidad, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es la relación entre conocimiento y objeto? A los resultados de las operaciones científicas, Luhmann los va a denominar construcciones. Establece que la ciencia construye su propia realidad y sostiene que el constructivismo operativo se encarga de observar cómo lo hace. Cito a Luhmann, se puede hablar de constructivismo siempre y cuando se pretenda designar una autodescripción del sistema científico que ve el problema en cómo llegar de una operación a otro, continuando así la autopoiesis del sistema en un entorno al que no se puede conocer, sino únicamente construir. El conocimiento, entonces, es una construcción que se circunscribe a los márgenes del sistema científico. En consecuencia, la realidad construida no es nunca la realidad mencionada. Cito otra vez las frases de cabecera de estos textos de Luhmann. Así,
emerge una teoría de la cognición que sustituye unidades por distinciones, cuyos productos no buscan la identidad sino la diferencia, y en cuanto al sistema no lo orienta hacia un fin, sino hacia su autocatálisis, o sea, hacia sí mismo. En suma, aquí es donde predomina el agnosticismo de Luhmann, es al ampliar la mirada hacia la latencia del conocimiento, su proyecto desontologizador lo que pone en duda es la relevancia epistemológica de una representación ontológica de la realidad. Bien, resta, ya con esto estoy finalizando mi exposición, especificar mi postura en el debate que había presentado. Para recordar, ya había quedado un poco lejano, es la posición en este debate entre realismo y constructivismo. ¿Sí? En principio, lo que observo es que todas las voces reseñadas, todos los que discuten estos problemas, coinciden, ¿sí?, en marcar el alejamiento de Luhmann del realismo clásico o el realismo metafísico. Eso se corrobora en la tesis de la no correspondencia entre conocimiento y objeto. Están todos de acuerdo, todos coinciden. Luhmann no es un realismo en este sentido clásico. En entender cuál es el realismo clásico que refiere cada uno, ahí abre otro horizonte problemático. Bien, luego, respecto a las posiciones polarizadas, es decir, los que citan el realismo gramatical y el constructivismo operativo, lo que observo y es muy llamativo es que argumentan de modo muy similar, de hecho discuten entre sí. Dicen, en principio, pareciera que Luhmann oscila entre realismo y constructivismo. La palabra clave es el pareciera. Dicen, pero después se alejan cuando afirman que en realidad, por un lado, dice, si a Luhmann se lo libera de los excesos constructivistas, podría acercarse a un tipo de realismo, que es el realismo de corte gramatical. ¿Sí? Lo asocian no solamente con Wittgenstein principalmente, sino también con el momento trascendental kantiano. ¿Sí? Me parece que es un texto, texto de Christie muy súper interesante, pero digamos, lo que más interesa en mi posición es que bueno, Luhmann se autodenomina constructivista, se inmiscuye en el terreno constructivista y me parece que ya más un juego del propio Christie de llevar agua para su molino, digamos, acercar a Luhmann a ese posicionamiento. Con respecto al constructivismo radical, la cuestión es más compleja, ¿sí? Contrariamente, ¿sí?, lo que dicen los que analizan o los que sitúan a Luhmann dentro del constructivismo radical, dice que más allá de ciertas suposiciones realistas, es decir, lo contrario, Luhmann está muy cerca del constructivismo radical. Bien, por eso otra de las cuestiones que trato en estos trabajos es el posicionamiento de Luhmann respecto a esta corriente, el constructivismo radical. Principalmente me limito al de Maturana y von Glaserfeld. Bien, hay cierta ambivalencia también, ¿sí? Y la ambivalencia sobre todo se nota en algunos alejamientos de Luhmann y sobre todo a su tono sarcástico con el que los trata en algunos momentos, ¿sí? En principio Luhmann es explícito al asumir sus deudas teóricas con el constructivismo radical, sobre todo cuando expone su agnosticismo a nivel epistemológico. Consiguientemente también lo es cuando afirma que las construcciones científicas no tienen contacto con la realidad, a la que no representan y a la que nunca puede ser utilizada para fundamentarla. Sin embargo, ¿sí?, también fui relevando algunas de las críticas que le realiza esta corriente. En sentido amplio y general, Luhmann suele advertirle sobre los riesgos de caer en algún tipo de escepticismo, subjetivismo, idealismo o solipsismo, en caso de extralimitar algunos de sus planteos. Justamente, y acá es una consideración, creo que al denominar operativo a su constructivismo, tiene el objetivo que persigue es el eludir esos problemas. Y acá por eso recupero el hay sistema cognoscentes, ¿sí?, justamente dicho, reiterado en los textos en que discute directamente con estas corrientes. Digo, porque hay operaciones, digamos, hay sistemas cognoscentes porque hay operaciones orientadas al conocimiento. Bien. Luego, bueno, puntualizo algunas críticas a Maturana y von Glaserfeld, las voy a dejar de lado, y me parece voy a centrarme en la crítica más general, la más fuerte, el mayor avance crítico. Dice Luhmann, entre las tres bases empíricas que impulsan los procesos cognitivos, la vida, la conciencia y la comunicación, Luhmann se inclina por la última.
dice directamente: la insuficiencia de las epistemologías basadas en la biología, como la de Maturana, o en la conciencia, como la de von Glaserfeld, es que no pueden arrogarse la tarea debido a que reclaman el estatus de observador externo. Pero la situación cambia si se toma por referencia a la sociedad, que está clausurada autorreferencialmente por completo, lo que significa que carece de entorno social y que contiene al resto de los sistemas sociales. Dado que actualmente hay una sola sociedad, la sociedad mundial, a la cual define como el conjunto de comunicaciones seleccionadas a partir de las posibilidades de comunicación. Dice entonces, gracias a un concepto sociológico de cognición, cree factible radicalizar verdaderamente al constructivismo e incluir sus observaciones en lo observado. De esta manera, dice Luhmann, el epistemólogo se convierte en una rata en el laberinto y tiene que reflexionar sobre la posición desde la que observa a las otras ratas. Y acá digo nuevamente el tono sarcástico, dice, bueno, hay constructivismo radical, dice, tenés que tener una perspectiva sociológica para radicalizarte verdaderamente. Bien. Previamente fueron mencionados alguna serie de elementos ontológicos constitutivos de su postura y se postuló que el conocimiento presupone a la realidad. Luego, al enlazar la teoría del observador con el constructivismo operativo, se señaló que una vez configurado el sistema científico, la realidad, en tanto unidad entre conocimiento y objeto, queda al lado de lo distinguido, en el entorno. Ahora, se puede dar un paso más y presentar la tesis radicalmente constructivista con la que Luhmann plantea que solo hay cognición cuando y porque el sistema científico se clausura operativamente. Puesto de no ser así, dice Luhmann, la complejidad inasible del entorno la disolvería, imposibilitando su diferenciación. En función de que las construcciones científicas no tienen correlato en una realidad que le es inaccesible y que por lo tanto no la representa, y de que tampoco puede hallar unidad o identidad entre el conocimiento y realidad, que por lo tanto esta siempre permanece desconocida, se concluye que la ciencia ya no encuentra en la realidad modo alguno de fundamentarse o de justificar su funcionalidad. Lo propio del constructivismo operativo es que enlaza consideraciones ontológicas y epistemológicas. En todo caso, si se pretende restringirlo al plano estrictamente epistemológico, es menester aclarar que forma parte de una teoría de la reflexión, donde los principios ontológicos cumplen un rol para nada menor. Sí, por estas apreciaciones, estos fundamentos, es que termino optando por el camino de eludir estas polarizaciones, sino ni el realismo, o alineándome con quienes hablan de una posición intermedia, si se quiere. Dentro de ella, como les había mencionado, se puede subdividir a quienes sugieren que Luhmann inaugura una tercera posición, ¿sí?, entre el realismo y constructivismo, que supera esa antinomia, o quienes dicen que ambas perspectivas conviven de manera pacífica, como les había anticipado, de aquellos que identifican cierta tensión entre ambos extremos. También se habla de una relación paradójica a la cual llega Luhmann, ¿sí? Son cuestiones complejas y difíciles, y justamente termino identificándome más con esta última vía sutil, ¿sí? Pero me parece que es la que se encuentra más cercana a la teoría del observador, o por lo menos es el resultado de todo mi análisis de la teoría del observador. Luhmann parte de la distinción para lograr el mayor nivel de abstracción que en su opinión se puede alcanzar. De abstracción, recordemos, en el sentido de Spencer Brown. Así observa cómo se observan las condiciones de posibilidad del conocimiento mediante la distinción entre realismo y constructivismo. Generar unidades o terceros términos superadores no es uno de sus objetivos programáticos. Sí lo es, en cambio, estimular el desarrollo de nuevas distinciones, como ser un constructivismo que es operativo a la vez. Por tanto, al relevar su propuesta, más que una convivencia pacífica, destaco cierta tensión no siempre resuelta. Y creo que esta tensión se manifiesta principalmente, o por ejemplo, en un proyecto desontologizador que involucra elementos ontológicos, o en sus vaivenes con el constructivismo radical, a que por momentos acompaña en posiciones medulares, centrales, nodales de su constructivismo, pero que por otro los invita a adoptar su propia concepción para cumplir con sus objetivos. Bien. De esta manera doy cierre a
debates, a cómo considero que la teoría del observador permite arrojar luz sobre estos aspectos controversiales, ¿sí? Debates complejos, de larga data, como dice Hacking, que bueno, son discusiones filosóficas que vuelven, retornan, con el paso del tiempo retornan estos problemas filosóficos, ¿sí? Problemas que se consideraban saldados se vuelven a abrir, entre ellos la disputa entre constructivismo y realismo, que previamente se la denominaba realismo-idealismo, hay quienes hablan de realismo-relativismo. Bien, conclusiones, ¿sí? Me gustaría, ya con esto termino, muy breve la conclusión, ya fue adelantada. Conclusiones van en dos líneas, ¿sí? La primera es reforzar esta línea hipotética que propongo, ¿sí? Entre teoría del observador, teoría de sistemas sociales y teoría de la sociedad. Digo, si se acepta o se está bien dirigida por esta apreciación de considerar al abstracto como lo anterior, ¿sí? Como lo primero, consideraría, esto es la línea que me interesa trabajar, la teoría del observador sería el primer eslabón de una cadena que moviliza la maquinaria conceptual de Niklas Luhmann. Así que luego continúa con la teoría de sistemas sociales y luego con la teoría de la sociedad. Y por supuesto, digamos, una cadena que gira, o como dice Luhmann, se puede seguir el camino inverso, por supuesto, ir de la teoría de la sociedad a estos principios ontológicos y epistemológicos, ¿sí? Lo que no hay que olvidar para esto justamente es cuando Luhmann nos habla del carácter abiertamente circular de su teoría, ¿sí? Cuando dice, bueno, la figura dice, bueno, mi teoría se asemeja más a un laberinto que a una autopista con un final feliz. Por eso considero que uno puede empezar con cualquiera de los conceptos que acabamos de presentar y a partir de él desarrollar cualquiera de estos principios. ¿Sí? Es efectivamente circular. Pero bueno, un poco cuando concentro la atención en la idea de abstracción, creo que resulta interesante y sumamente útil comenzar con la teoría del observador. Y por último, esto solamente lo voy a sugerir, ya que lo había presentado al principio, otra de mis líneas de trabajo, ¿sí? Es el de tratar de dar cuenta de la ascendencia de Parsons en el pensamiento luhmanniano. De hecho, considero que es una de las principales influencias teóricas de Luhmann. A nivel sociológico creo que es una, si no es la fundamental, creo que es la fundamental, y después, bueno, a nivel general habría que considerarla. Vamos a moderar la apreciación, vamos a decir, una fuerte influencia en el pensamiento luhmanniano, ¿sí? Creo que Luhmann por momentos es más parsoniano de lo que suele asumir, o de lo que él mismo suele creer, ¿sí? En este sentido me interesa recuperar al realismo analítico. ¿Sí? Creo que en estas discusiones sobre el constructivismo, el realismo analítico, así como Parsons fue un precursor de la introducción de la teoría de sistemas, de la teoría cibernética y la teoría de la complejidad a la sociología, también es un precursor de los discursos constructivistas. ¿Sí? Creo que en su realismo analítico, justamente cuando da cuenta del momento analítico, ¿sí? Dice el pensamiento, los conceptos son abstractos, ¿sí? Abstractos en el sentido whiteheadiano, no en este sentido que estoy hablando de Luhmann, en el sentido de Whitehead de trascender los hechos del acontecer real, una distinta concepción de abstracción. Que bueno, los elementos científicos son abstractos, son analíticos, y ahí aparece el momento constructivista, que es la necesidad, ¿sí? de que el sistema teórico, de que la ciencia se rija por el recorte previamente realizado por un marco de referencia. Entonces aparece el recorte, aparece la construcción. Me parece que es una discusión, por eso decía, un viejo compañero de discusión que debemos reincorporar, volver a traer al debate. Por supuesto, cuando adopta el camino constructivista, con su tesis de la no representación, está el mayor alejamiento. Y creo yo que el quiebre más importante está en que Parsons dice, bueno, si logramos con esta idea de acumulación del conocimiento, en algún momento la ciencia puede acercarse a la realidad, pero un acercamiento siempre asintóticamente. Y la famosa asíntota, que nunca se va a llegar a la realidad, pero mediante acumulaciones, el conocimiento puede cada vez dar mayor cuenta. Bueno, Luhmann rompe con estas ideas, ¿sí? Por eso hay rupturas importantes, pero también continuidades muy fuertes. En ese sentido, recuperar las continuidades de Parsons y Luhmann me parece sumamente relevante, porque lo que conseguimos con ello es consolidar una línea de pensamiento, una teoría de sistemas sociales,
que, digamos, si tomamos como referencia cuando Parsons, adopta la perspectiva sistémica, que es en el sistema social y hacia una teoría general de la acción en los años 50, en el 51, ¿sí? Hay una línea de pensamiento sistémico-social que por más de 70 años viene reflexionando, ¿sí?, acerca de esta línea analítica, ¿sí?, acerca de las ventajas que da observar al objeto de estudio, observar a lo social desde una perspectiva sistémica. ¿Sí? Por eso creo que reincorporar a Parsons al debate me parece algo central. Y no solo como un antecedente, sino solo como un antecedente de Luhmann. De hecho, me parece que también hay que leer las interpretaciones de Parsons, de Luhmann sobre Parsons, con mucho cuidado. ¿Sí? No solo como un antecedente, sino por su vigencia. Me parece sumamente pertinente por los problemas que ha planteado, por las preguntas que se hace y por algunos de los conceptos que propone para abordarlo. Y creo que hay muchas de sus consideraciones que, por supuesto, incorporando muchas de las críticas que surgieron en la década del 60 y el 70, que dieron cuenta de aspectos problemáticos muy evidentes de la teoría parsoniana, pero creo que luego de ese alud crítico, la teoría de Parsons pasó a un segundo plano, un plano muy relegado, incluso hasta el olvido. Parece que recuperar un poco su figura, sobre todo cuando el interés está centrado en la teoría de sistemas, es central, porque algunas de sus principales problemáticas siguen siendo vigentes, continúan siendo muy pertinentes. Bien. Carlos, hasta acá. Pedro, una estupenda conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues una exposición brillante con una visión innovadora para cualquier observación y operación actual sobre sistemas sociales, donde nosotros no estamos externos a ellos, sino siempre dentro de ellos, autorreferentes y paradójicamente, ¿no? Mientras nos llegan más preguntas o comentarios, quisiera aprovechar para informar y hacer unas invitaciones breves. ¿Me permites, Pedro? Por favor. El día de mañana, sábado, 5 de noviembre, a las 11 horas, tenemos una conferencia. ¿Qué significa evaluar calidad? Esquemas de aseguramiento de calidad en el sistema de educación superior chileno, expuesto por el doctor Tomás Koch de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Y bueno, por supuesto, el próximo martes, 8 de noviembre, a las 6 de la tarde, tenemos la presentación del libro Comunicación Ecológica en la Universidad Iberoamericana. Contamos con la liga en nuestra página del seminario. Para quien desea asistir, presentará el libro. Pues será una presentación colectiva. Va a estar Anaí Urquiza, una experta en cambio climático, Javier Torres Nafarrate, el traductor del libro, Elisa López, Mayra Rojas, Marco Ornelas, Ana Belén Torres y por supuesto un servidor. Y el próximo viernes, esta es una buena noticia, Pedro, el próximo viernes 11 de noviembre a las 10 horas de México tendremos en nuestro grupo de trabajo Ciencia, Saber y Conocimiento de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, nuevamente a Dominique Hoffman, que nos va a presentar el prefacio del libro que ha traducido el muy famoso La estructura de la sociedad y la semántica. Estudios desde la sociología del conocimiento sobre la sociedad moderna. Y bueno, próximo a publicarse en español para discutir y conversar en esta sesión del día 11. Vamos a participar Pedro, Tomás Koch, Julio Labraña, Raúl Zamorano, un servidor y aquellos que deciden asistir. Pues básicamente son estos tres anuncios. Me gustaría decirte que Pamela Catalán Barker, la doctora Pamela, especialista en sistemas psíquicos y sistemas sociales, manda saludos. Gastón Becerra dice: gracias, Carlos Sedano, por darnos la chance de escuchar a Pedro. Ojalá se pueda invitar de nuevo para exponer sobre Parsons con más detalle, ¿no? Por supuesto, ya está invitado para el próximo año. En el primer trimestre del año, el mes que decidas, Pedro, pues por supuesto que nos fascinaría escucharte hablar a un
militante de Parsons, pues sobre todo lo que significa Parsons en la obra de Luhmann, porque a veces parecería ser que la influencia más importante es fenomenología, ¿no? Y no se hace, pues, el suficiente recuerdo del papel de Parsons y la influencia de Parsons en la obra de Luhmann. Tenemos un comentario del doctor Sergio Pignoli Ocampo, de la UBA. Dice, saludos Carlos, saludos Pedro desde Buenos Aires. La presentación de Giordano es excelente, sólida y exhaustiva. Expone las limitaciones teóricas que enfrentan las interpretaciones que no asumen rigurosamente la tarea de comparar con independencia de las recepciones recíprocas. En un mismo movimiento, Pedro revisa las consideraciones de Luhmann sobre Parsons para recuperar a Parsons y para mejorar a Luhmann. Considero que ese es el mejor camino para profundizar el programa de investigación sistémico. A propósito, aprovecho la ocasión para pedirle a Pedro una exposición más detallada de sus conclusiones comparativas respecto del concepto del sistema social en singular de Parsons y el concepto de sistemas sociales en plural de Luhmann. Felicitaciones por el evento, Carlos Sedano, y un fraternal saludo a toda la red latinoamericana de sistemas sociales. Esta especie, digamos, de sistema social en singular en Parsons y sistemas sociales en plural en Luhmann. ¿Quieres que te plantee otro problema adicional con ese tema? Ricardo Martínez dice, gracias por la conferencia, me resultó instructiva. Una pregunta, ¿no es demasiado costoso reducir las operaciones en observaciones? Se entiende la relevancia de la observación para construir una teoría sociológica, pero con esta decisión parece que los sistemas sociales solo realizan actividades cognitivas al tratarlos como observadores. Ricardo Martínez. Hasta el momento tenemos estas dos preguntas. Bueno, muchas gracias por los saludos. Gente amiga, también culpable de algunas de las cuestiones que digo, porque bueno, sus trabajos fueron muy instructivos en estos posicionamientos que elegí. De hecho, están tanto Gastón Becerra como Sergio Pignoli están incorporados al debate, son insumos muy valiosos para sortear estas cuestiones complejas. Bien, la pregunta de Sergio, sí, bueno, es curioso. ¿Sí? El libro de Parsons, ¿sí? El 51 es el sistema social, y Luhmann, ¿sí? Retoma un poco la línea personal, pero habla de sistemas sociales. ¿Sí? Referencias directas no hay. ¿Sí? Referencia a por qué, o por supuesto de Luhmann, hacia por qué él elige el plural en lugar del singular de Parsons. Lo que yo considero, ¿sí? Es que cuando Parsons adopta la perspectiva sistémica finalmente, ¿sí? En el 51 ya había insinuado previamente, pero digamos, cuando la adopta de manera formal, dice, bien, mi objeto de estudio sigue siendo la acción social, el objeto de estudio de Parsons es la acción social, a la que observa en el marco de referencia de la acción social. Dice, mi objeto de estudio es la acción, ¿sí? Y voy a ver a la acción como un sistema. ¿Sí? La acción, como un sistema, y un sistema complejo. ¿Sí? Por eso es una de las cuestiones que considero muy fuerte, que otro de los aportes de Parsons a la teoría sociológica es traer esta idea de complejidad, ser uno de los pioneros que introduce. Así como antes había mezclado a pensadores sociológicos con la psicología de Freud, ¿sí? Así como trajo la teoría de sistemas sociales, así como incorporó la perspectiva cibernética, así como dialogó con la antropología, así como fue un fuerte fomentador de la interdisciplina, y también
caminos seguidos por Luhmann. Dice, bueno, el sistema de acción es un sistema complejo porque está diferenciado. Está diferenciado en 4 sistemas que cumple cada uno una función específica. ¿Sí? La función de integración la va a cumplir el sistema social. ¿Sí? Por eso creo que es la referencia en singular. Digamos. Hay una función que la cumple un sistema, ¿sí? Y luego, bueno, con su obsesión por el ágil, termina aplicando el ágil al interior del sistema social, y ahí empieza a hablar del sistema económico, sistema político, comunidad societaria, también una de las innovaciones teóricas que está teniendo bastante influencia en el presente. Es Ciortino y italiano, está trabajando en esa vía muy, muy interesante, sobre todo para investigar los problemas de migración en Europa, ¿sí? Para traer a otros continuadores de la perspectiva parsoniana, ¿sí? Finalmente el subsistema fiduciario. Y cuando Luhmann nos habla al interior de estos 3 sistemas, ¿sí? Los biológicos, los psíquicos, y habla de sistemas sociales, ¿sí? En general, como sistemas sociales clausurados operativamente por la comunicación, y luego al interior nos habla de otros tipos de sistemas sociales, ¿sí? Las interacciones, las organizaciones, ¿sí? Y la sociedad. Y dentro de la sociedad, de nuevo, aparecen sistemas sociales, ¿sí? Que son los sistemas funcionalmente diferenciados. ¿Sí? Y justamente ahí es una de los resultados a los que me interesaba llegar, que es justamente este contrapunto, que yo creo que si bien Luhmann retoma la tesis de la diferenciación funcional, lo que hace es desterrar esta idea de ordenamiento jerárquico que aún estaba presente en Parsons. Si bien ya había dado un paso al hablar de 2 jerarquías y no una sola, Villa nos presenta hablando de una sociedad heterárquica. Creo que quizás otro de los grandes aportes de Luhmann a la sociología del presente, sobre todo. Así que yo iría por ahí, ¿sí? No sé, no te contesté del todo, Sergio, pero iría por ahí. Bien. La segunda pregunta era, a ver si entendí bien, era ¿por qué se reducen las operaciones en observaciones? Y no entendí bien, a ver si me puedes repetir, por qué terminamos en un esquema cognitivo. Digamos, las observaciones observan operaciones, ¿sí? Entonces, no sé por qué sería una reducción. Así se puede ampliar un poco la pregunta. Ahí va otra vez, está interesante. Sí. Dice, me resultó instructiva una pregunta. ¿No es demasiado costoso reducir las operaciones en observaciones? Se entiende la relevancia de la observación para construir una teoría sociológica, pero Sí. con esta decisión parece que los sistemas sociales solo realizan actividades cognitivas al tratarlos como observadores. Bien. A ver, ¿por qué solo? A ver, me parece que lo de cognitivo, si no entendí mal, yo estoy haciendo un relevamiento del posicionamiento constructivismo operativo, que es la faceta más epistemológica de Luhmann, ¿sí? Donde da cuenta de la teoría de la reflexión y donde la cognición está en el centro de la escena. ¿Sí? No solo la cognición, sino el entrelazamiento de cogniciones como conocimiento, ¿sí? Pero si vamos a otros sistemas, ¿sí? Digamos, también yo para liarlo con Parsons, ¿sí? Una de las tesis con las que se separa, Luhmann dice, bueno, son los medios los que catalizan la diferenciación funcional. En ese sentido, sería el medio de la verdad el que posibilitó el surgimiento del sistema científico. ¿Sí? Pero si vamos al sistema económico, es el medio del dinero el que lo posibilita. Y ahí ya las operaciones, por supuesto que tienen un carácter cognitivo, ¿sí? Pero también ahí la distinción que me parece pues, es muy útil que utiliza Luhmann, es solamente no hay cognición, sino también hay aspectos normativos.
que ahí se abren dos modelos distintos. El sistema científico justamente es el que pone en el centro la cognición, porque puede aprender de los errores. Por ejemplo, tenemos un sistema normativo que la mayor expresión es el derecho. Dice, bueno, ante las fallas, ¿sí? Volvemos sobre el origen, vuelve la norma. ¿Sí? Ante cualquier incumplimiento de la norma sigue en pie y se castiga la desviación. Entonces, en el sentido, las operaciones como cognición y también como normatividad, me parece que hay que traer al debate. Y después también entenderlo en el marco del resto de los sistemas funcionalmente diferenciados. ¿Sí? Como cada medio reduce la complejidad, ¿sí? Reduce la doble contingencia de manera diferente. ¿Sí? Induce a que el otro reaccione como yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, mediante el dinero, ¿sí? O mediante la coerción que puedo ejercer por medio de un poder. ¿Sí? Son distintas maneras de reducir la doble contingencia. Fíjate que Gastón Becerra hace una interpretación de la pregunta muy interesante, ¿eh? Dice, tal vez quiere decir que al ser solo observaciones, entre comillas, no hay prácticas, acciones, decisiones, transformaciones sobre las personas y sobre el mundo. Bien, sí. Sí, igualmente, con esto también me gustaría volver con algo que me olvidé de la comparación. Digo, me parece que hay que realzar también esto del criterio operativo. El criterio operativo tiene, me parece que está ahí la raíz, si se quiere, más de carácter empírico de la teoría lumaniana, el componente más fuertemente ontológico. ¿Sí? Y ahí, lo que me había olvidado de decir, que me interesaba, esta comparación que realizo entre el realismo analítico de Parsons y el constructivismo operativo de Luhmann, una primera impresión lo que haría es contrastar la parte realista de Parsons con la constructivista de Luhmann y la parte analítica con la operativa. Y yo creo que es al revés. ¿Sí? Creo que el realismo de Parsons se contrasta con el criterio de operatividad de Luhmann, con lo operativo. Entonces ahí de nuevo fuertemente, porque ahí me parece que está los cimientos ontológicos más fuertes. Y luego el componente analítico de Parsons con el componente constructivista de Luhmann, y ahí veo un acercamiento, o por lo menos como una fuerte herencia, y también una de las consideraciones parsonianas que también suelen ser dejadas de lado. Sobre todo, como bien decías, ahí digamos, con las corrientes, sí, la fenomenología, la endometodología, el interaccionismo simbólico. Creo que todas esas corrientes críticas realizaron una observación de segundo orden a la teoría parsoniana muy perspicaz, muy importante. ¿Sí? Recuperaron la perspectiva subjetivista. Todas esas voces fueron recuperadas, sobre todo por los proyectos sintéticos de los 80 y de los 90, pero me parece que lo que terminó sucediendo es que Parsons terminó en un lugar extremadamente relegado. ¿Sí? Como me parece como las críticas tuvieron consecuencias fatales para la teoría. Me parece que hay consideraciones que, si uno las ayorna, ¿sí? Incorporando estas críticas, siguen siendo fuertemente relevantes. Sobre todo, esta idea y esta pregunta que recupera Luhmann, que me parece es central, que son las condiciones de posibilidad del orden social. ¿Sí? Me parece que la sociología gana mucho centrando o por lo menos orientándose por las preguntas de las condiciones de posibilidad del orden social. Si poniendo en suspenso el orden y preguntándose por sus condiciones de posibilidad. ¿Cómo es posible que se reduzca la doble contingencia inherente a todo acontecimiento social? Bueno, fíjate que es muy interesante el papel que juega la comunicación en la teoría de Luhmann, porque la comunicación como operación principal es evidentemente la que facilita los procesos de coordinación de las acciones, ¿no? Es decir, y es un criterio básico, pues, para poder generar proyectos muy empíricos, muy concretos. Ese me parece que es un punto básico. El otro, yo al contrario de lo que dice Ricardo,
es que me parece que hay un momento en el cual, cuando se está hablando de las observaciones, la observación a partir de las operaciones, estas operaciones que tienen que ver también con lo que hace George Spencer Brown al hacer distinciones e indicaciones de que por un lado tiene que observar el sistema. Un lado es el sistema, pero el otro lado es el entorno. Y esta conexión es muy importante porque entonces parecería en una lectura muy estricta de Luhmann de que la clausura operativa impide la comunicación con el entorno. Y gracias a la observación, utilizando el planteamiento de Spencer Brown, lo que vemos es que el entorno es siempre constante en la observación. Bueno, muchas gracias. Sí, respecto a la comunicación, también me parece que, bueno, con el giro comunicativo que proponen tanto Luhmann como Jürgen Habermas, que de hecho, digamos, el debate entre ellos, me parece que arribar al debate entre Luhmann y Habermas desde Parsons también me parece bastante pertinente. Me parece que ahí también todavía la teoría parsoniana, ahí sí como antecedente, es muy útil para ver cómo cada uno utilizó, reivindicó la figura de Parsons, ¿sí? La utilizó de distinta manera. ¿Sí? En la tesis de la diferenciación funcional, lo que hizo Luhmann, solamente voy a señalarlo, ¿no? ¿Sí? Este ordenamiento jerárquico lo posicionó todos los sistemas en un mismo nivel, ¿sí? Y trató de desarrollar esta idea de los medios de intercambio de Parsons. Y lo que veo con Habermas, sobre todo el de la teoría de la acción comunicativa, lo que hizo es desarmar el ágil, ¿sí? Y la A y la G, es decir, la adaptación y el logro de metas, o el sistema económico y el político, tirarlo para el lado de los sistemas, ¿sí? Los sistemas, y a la I y la L, ¿sí? La integración y la latencia, es decir, a la comunidad societaria y al subsistema de usuario, terminó ligándolos con el mundo de la vida. ¿Sí? Ahí es muy útil comprender su tesis de la colonización de los sistemas, del mundo de la vida por parte de los sistemas. ¿Sí? Es como cada uno desarmó el ágil a su manera. Entonces me parece que haber hecho el camino y haber comprendido los aportes de Parsons me parece que son súper útiles para comprender perspectivas más contemporáneas que todavía siguen siendo pertinentes. Bueno, pues con las muy innovadoras observaciones que se han expuesto, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad agradecen a nuestro estimado doctor Pedro Giordano su estupenda conferencia. Pedro, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos, y por la invitación. ¿Sí? Muy agradecido.